Maratónica sesión ya es historia, ¿no? En el Senado, pero todavía no tanto. Lo que quedó de la ley de bases, el gobierno que se anota un punto en términos después de 6 meses de haber logrado algo con todas las dificultades. 4,5 de inflación. Algunos dicen la macro se empieza a ordenar, pero la micro está imposible. Y las preocupaciones de los ciudadanos. Alguien que monitorea siempre estos temas, incluso realizando estudios de opinión pública, es el politólogo Sergio Berenstein. Querido Sergio, gracias por estar con nosotros. Buen día. Buen día, Miguel. Un abrazo muy grande. Gracias a vos por el interés en charlar conmigo y un saludo a toda la audiencia. Sergio, ¿por dónde arrancamos en esta realidad? A ver, 4,5 parece fantástico, pero fue la inflación más alta en el mundo. Es una inflación que muestra lo más importante, ¿no? Una tendencia decreciente, más allá del número en sí mismo, que efectivamente es alto para un país normal, no para la Argentina, ¿no? Esta tendencia decreciente pone de manifiesto que la política que está implementando el gobierno, que tiene efectivamente consecuencias en la micro muy complicadas, a nivel macro tienen resultados alentadores, ¿no? Esto no quiere decir que la inflación ya esté vencida, ni mucho menos. Probablemente en junio y tal vez en julio haya un pequeño rebote, pero mirado en perspectiva, lo que hay que notar aquí es que el gobierno, con las leyes que obtuvo, no es una, son dos, la ley bases y el paquete fiscal, ¿no? Con el apoyo del fondo. Recordemos que Argentina sobrecumplió las metas y va a recibir un desembolso importante de $800 millones. Con la renovación del swap con China, que también generaba dudas, más este dato de inflación, bueno, constituye tal vez la mejor semana del gobierno, ¿no? Revirtiendo en las previas una situación bien compleja. Recordemos que la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros paralelos se había ampliado, el riesgo país lamentablemente había subido nuevamente, es decir, el valor de los bonos soberanos había deteriorado, había desconfianza no solamente en términos de gobernabilidad, sino por los problemas de gestión internos que aún tiene la administración Milei. Con lo cual te diría, Miguel, este punto de inflexión va a ser tal si el gobierno lo aprovecha y si mejora mucho la capacidad de implementar política pública, contiene las internas que son brutales, incluso, fíjate, el voto de desempate de la vicepresidenta Victoria Villarroel del Senado el otro día, bueno, para muchos en el gobierno fue un dolor de cabeza, ¿no? Porque ella tiene un protagonismo natural, porque obviamente es una figura que se instaló bien en la opinión pública. Eso en la Casa Rosada, muy cerca del presidente, no cae bien, sobre todo en Karina, ¿no? Que se convirtió en una especie de figura de enorme influencia en la gestión y también controversial por las peleas que indudablemente genera. La jefa y todas las peleas palaciegas, como dijiste, por un lado la mejor semana del gobierno, pero por otro lado tensiones, incluso acá en lo que hace a la legislatura porteña, Marra con un bloque que ahora se desprende del mismo espacio, digo, parecería que es un tema de carácter, un tema de no tener consolidado un liderazgo más allá del presidente. Incluso vimos el tema de Petovelo, que la siguen apoyando, pero tiene todas las dificultades que tiene en la gestión con lo que ha pasado en lo social. La canciller Mondino, que dicen muchos también, ha quedado un tanto lesionada. ¿Cómo analizas esta realidad del gobierno en ese aspecto? Primero algo general y después lo particular, ¿no? Lo general es que todos los gobiernos tienen internas. En todas las organizaciones humanas hay diferencias personales, hay diferencias ideológicas, de valores, de piel a veces, en fin, hay una cantidad de elementos que nos vuelven siempre conflictivos. Los humanos somos así, lo conocemos todos, ¿no? Y ni hablar de En los una reunión, argentinos. bueno, en una reunión de consorcio lo vemos lamentablemente incluso en nuestras familias, Ujú. ni hablar dentro de la comunidad. ¿Por qué? Así que En qué comunidad? No me diga que hay problemas. fíjate que tenemos cosas en común, tenemos enemigos en común, igual nos peleamos todo el tiempo, parece increíble, ¿no? Usted sabe que Nasser en su momento dijo, déjenlos tranquilos que se van a matar entre ellos, ¿no? Por eso digo, entonces, Algunos dicen, gracias a Dios tenemos enemigos, si no, no existiríamos.
Si alguien sabe que los humanos somos complejos, somos nosotros, ¿no? Ahora, en la política todo es bastante peor, ¿no? Porque hay una competencia por el poder y eso naturalmente hace que los seres humanos a veces nos comportemos de una manera muy egoísta y con prejuicios y sobre reaccionando Ah, y está muy hablando, sensible. sigue hablando de la comunidad. Mejor reír, ¿no? Mejor reír. Claro, claro. Eh, Entonces, ahí yo creo que esto es general. Lo particular que es, bueno, es una fuerza nueva. Cuando vos tenés partidos, por lo menos tradicionales, tenés internas, por supuesto, pero hay métodos, hay ya liderazgos establecidos, hay cierta historia de que esto no necesariamente implica ruptura. Eh, Hago un pie de página, es interesante marcar esto. En las culturas de izquierda, las rupturas suelen ser permanentes, ¿no? En las culturas de derecha, que son en general partidos más pragmáticos, más armados para gobernar, el incentivo de gobernar te hace que no te pelees. Pero los típicos grupitos así de izquierda que nunca gobiernan, pues tienen posturas utópicas, bueno, digamos, tienen esta dinámica de rupturas permanentes, ¿no? La historia de la izquierda argentina es un claro ejemplo de eso, pero pasa en el resto del mundo también, y está bastante estudiado eso, por suerte, por la ciencia política, por la sociología política. En este caso vemos una fuerza nueva que está obligada a gobernar y al mismo tiempo a organizarse desde el poder, porque, bueno, ganó la elección ante probablemente el escepticismo de la mayoría de los analistas, incluyéndome. Este año, a ver, hace un año a esta altura, yo no pensaba que Milei tuviese alguna chance real Ve, de lograr la me hubiese presidencia. contratado y yo le daba la chance. Mirá, yo la verdad que lo veía tan débil y tan, digamos, extremo en sus posturas que era, Y tan sabía solo. que tenía un piso, ¿no? Pero no lo veía realmente ganando y admito que me equivoqué, por supuesto, ¿no? Eh, entonces, en ese contexto, las peleas tienen otra trascendencia, sobre todo porque, claro, no es el presidente directamente el que se pelea, pero bueno, es la hermana, que es casi lo mismo porque son una sociedad política, ¿no? Y ahí yo creo que hay por lo menos dos cosas para de aquí en adelante tener en cuenta. Si esto se constituye en un obstáculo del punto de vista político electoral, hay elecciones el año que viene, entonces decir, bueno, las peleas, es como dicen los peronistas, que quiere decir que nos estamos reproduciendo como si fueran los gatos, o quiere decir que, como los radicales, las peleas terminan en decisiones que los debilitan, ¿no? Esa es una pregunta que hay que seguir. Y Algo la otra cuestión sí. es que hay problemas en la gestión, porque como vos marcabas, se pelean dentro y le quitan poder a un ministro o lo debilitan o le hacen operaciones internas, como pasó, por ejemplo, con el jefe de gabinete, que de ser una persona muy influyente pasó a hacer historia, ¿no? Literalmente eso lo dijo el presidente, en nada, en una semana. Ujú. Bueno, eso genera un efecto de demostración negativo, porque vos sos ministro y te preguntas, che, ¿me pueden rajar de acá? Sí, bueno, no hago nada por las dudas, ¿no? Te Parec- congela, Parecería que te ese genera miedo. estilo confrontativo desde el discurso de Milei también se aplica porque pasaron 6 meses y la verdad que la cantidad de funcionarios que han dejado su lugar rápidamente es enorme. Digo, parecería que es un estilo que se impone no solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Esto de, bueno, no tenés nada asegurado y con todo lo que eso puede significar para bien y para mal. Algunos seguramente podrás leer lo que dice la opinión pública, por ahí muestra ese liderazgo de Milei que nadie va ni a meter la mano, ni a hacer algo que no corresponda, que todos tienen que seguir claramente lo que son las indicaciones, a veces será por capricho, a veces será por gestión, a veces será por el estilo mismo, pero me parece que es un tema que seguramente también la ciudadanía va leyendo para bien y para mal. En las Tal cual. preocupaciones de la ciudadanía, Sergio, eh, sé que hiciste hace poco un estudio. ¿Qué aparece nuevamente como los temas más importantes en este momento? O sea, Miguel, que nosotros con Eduardo D'Alessio, que a pesar de su apellido italiano, también es paisano nuestro. ¿En eh, serio? sí, claro, son los típicos tanos paisanos, ¿no? Del norte. Mire usted, Alessio también. D'Alessio, por Yo supuesto, le también. veía cara de sufrido y neurótico, pero no sabía. Sí, Mándele, sí, mándele mis condolencias. muy bien. Eh, con él hacemos algo que se llama monitor de humor social.
¿Qué quiere decir esto? Hacemos las mismas preguntas en la misma altura de mes hace ya 10 años como para básicamente entender cuáles son las principales preocupaciones. Por primera vez en 10 años, la inflación dejó de ser la principal preocupación. Sigue estando entre las primeras tres, pero hay una caída espectacular en términos relativos y aumenta la incertidumbre respecto a la situación económica. Un poco lo que charlamos al comienzo. La macro está mejor, no que está bien, pero está mejor. En la micro, ¿no? Hay obviamente una actividad económica que se cayó muchísimo, hay más desempleo, de hecho la gente lo percibe, pero sobre todo hay dudas de cómo sigue esto, cuándo se recupera la economía, y en todo caso mirando las micro nuestras, ¿aguanto hasta que se recupere la economía? Y se recupera la economía y a mí me va a ir mejor o voy a quedar tan debilitado que no voy a tener posibilidad de recuperarme. Esto aparte, claro, hay que tener en cuenta otro elemento, y es que depende cuándo te agarre en tu ciclo de vida, tenés más chance de recuperar o no. Y efectivamente la sociedad argentina se ha envejecido bastante. Es decir, a diferencia de otras crisis, cuando al margen de si tú las personas nos agarraban 20 años más jóvenes, y bueno, me recupero, la sociedad en su conjunto está más grande, está más vieja. Hay un proceso de envejecimiento poblacional que no es solamente argentino, por supuesto, pasa en otras partes del mundo. Es peor en Europa que en América Latina. Hay países en América Latina que están muy bien, que tienen muchos jóvenes, como Colombia o Paraguay sobre todo. Pero en nuestro caso, bueno, también esto hay que tenerlo en cuenta, porque hay gente que dice, mira, me tengo que jubilar en 10 años, en 15, tenía una vaquita, tenía un canuto, y si lo tengo que utilizar para sobrevivir ahora, ¿cómo voy a vivir cuando me jubile? Entonces, eso sí genera una incertidumbre, miedo, malestar, con lo cual no todo es la macro. El gobierno sabe esto, por supuesto, comprende que quedan muchísimas cosas para resolver. A veces el presidente se entusiasma y dice, en 35 años vamos a hacer Alemania. Bueno, primero, ojalá eso ocurra. Segundo, 35 años para muchos de nosotros es mucho tiempo, ¿no? Sería importante tener algún alivio o una buena noticia un poquitito antes, ¿no? Sí, Y tercero, bueno, digamos, uno ve cómo están sufriendo los jubilados en este contexto. Es cierto, de a poquito el gobierno intenta de alguna manera que los sectores que cobran menos tengan algún bono y demás, pero bueno, el horizonte tampoco es demasiado auspicioso. A lo sumo, como jubilado, no te vas a morir de hambre, pero tampoco te garantiza una subsistencia razonable, ni mucho menos. Con lo cual también eso está en la opinión pública generando mucho ruido, ¿no? Berenstein, usted es un hombre de medios, ya sabe que los tiempos son tiranos. Deme el título. Hay un punto de inflexión. El gobierno tiene la posibilidad ahora de empezar a desarrollar otra agenda, pero tiene que demostrar que puede gobernar. Demostró con estas leyes que hay gobernabilidad en la Argentina. Ahora tiene que mejorar la gestión, mejorar la comunicación, evitar las peleas internas, aprovechar este año hasta que la cuestión electoral se imponga nuevamente. Vamos a Argentina todavía, todos juntos y saludos a D'Alessio de mi parte. Bueno, Shabbat Shalom, un abrazo muy grande, Miguel. Gracias, como siempre, la seguimos. Sergio Berenstein, politólogo, hombre que nos ayuda a entender los aspectos que hacen a la realidad en nuestra Argentina tan compleja.